Imagina por un momento que eres el dueño del mundo. Tu rostro está grabado en millones de monedas. Tu nombre se pronuncia con temor y reverencia desde las nieblas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto. Tienes ejércitos, palacios de oro, multitudes que te adoran. Y de repente, no tienes nada. Es la madrugada del 9 de junio del año 68 de nuestra era. Estamos a solo 6 kilómetros de Roma, en el lúgubre sótano de una villa abandonada. El dueño del mundo está acorralado, descalzo. Sus pies, acostumbrados a pisar el mármol, están cubiertos de barro. Tiembla bajo una capa sucia y roída. A lo lejos, escucha el sonido que más teme, y ese sonido rompe el silencio de la noche. Es la guardia pretoriana. Sus propios guardaespaldas vienen a cazarlo. El Senado lo ha declarado hostis publicus, enemigo de Roma. Sabe perfectamente lo que le espera. Será desnudado en público, atado por el cuello con una horquilla de madera y lo azotarán hasta arrancarle la piel y la vida. El emperador Nerón, el último descendiente de la sangre de Julio César y de Augusto, está atrapado. Con las manos temblorosas saca 2 dagas, comprueba el filo y llora. Suplica a sus pocos sirvientes que alguien se mate primero para enseñarle a morir. Finalmente, al escuchar cómo los soldados echan abajo la puerta de la villa, murmura su última frase para la historia. Qualis artifex pereo. Qué gran artista, muere conmigo. Y a continuación, se clava el acero en la garganta. Bienvenidos amigos y amigas al primer episodio especial de la 4ª temporada de Fuera de Plano. Con esa daga en el cuello de Nerón no solo moría un hombre, moría la dinastía más poderosa que el mundo antiguo había conocido hasta esa fecha, la dinastía Julio-Claudia. Lo que vino después fue un vacío absoluto, una tormenta de ambición, sangre y acero, donde el trono de Roma se convirtió en un trofeo al mejor postor. Hoy viajamos al epicentro de ese caos. Hoy desentrañamos el infame, el brutal año 69 de nuestra era, el año de los 4 emperadores. Bienvenidos a Fuera de Plano edición especial. Prepararos para un viaje más emocionante, inmersivo y vibrante por las mejores historias con historia. ¡Comenzamos! Pero antes de mancharnos las manos de sangre y arena, quiero hacer una pequeña pausa por 2 motivos. El primero de ellos es un pequeño adelanto. En el próximo capítulo de Fuera de Plano, este martes, oiréis una de las grandes novedades de esta 4ª temporada. No os voy a dar muchas pistas más. El martes la vais a escuchar y espero vuestros comentarios. De todas formas, aún así en estos especiales vais a seguir escuchando lo de siempre, lo que os gusta de siempre. El martes entenderéis todo muchísimo mejor. La segunda es que, como ya os adelantamos en la presentación de esta nueva temporada de Fuera de Plano, veníamos con mucha fuerza. Ya os habréis dado cuenta de que nuestros capítulos semanales habituales ahora tienen una duración mayor para poder profundizar como creemos que es debido en cada tema. Pero la otra gran novedad de este año iban a ser precisamente esto, los capítulos especiales. Y lo mejor de todo no era eso. Lo mejor es que el rumbo de muchos de esos episodios monográficos lo vais a marcar directamente vosotros. Así es, ya lo sabéis. Los temas de estos especiales nacerán de vuestras peticiones y comentarios, tanto en la web del programa como en nuestras redes sociales. Queremos que esta temporada la construyamos juntos, día a día, así que ya sabéis, si hay un evento histórico, un personaje fascinante, un misterio o una batalla que queráis que desgranemos con todo lujo de detalles, dejadlo por escrito. Os leemos siempre y tomamos muy buena nota de todo. Y ahora sí, ajustaos bien la armadura porque nos vamos de cabeza al siglo I. Para entender verdaderamente el nivel de caos que se desató en el año 69, tenemos que retroceder un poquito. Tenemos que diseccionar al hombre que dejó el trono vacío,
porque el desastre del año de los 4 emperadores no fue un accidente espontáneo, fue el clímax de 14 años de decadencia. Hablemos de Nerón. Sí, si cerramos los ojos y pensamos en él, la cultura popular y el cine nos devuelven la imagen de un tirano loco, gordo, riendo a carcajadas mientras toca la lira frente a una Roma vuelta en llamas. Tácito y Suetonio, los grandes historiadores de su época, se encargaron de cimentar esta leyenda negra. Pero la realidad siempre tiene otros matices. La mayoría de ellos los tenéis en un capítulo de la primera temporada de Fuera de Plano, donde desmontamos el mito del Nerón psicópata y asesino despiadado. Hoy haremos simplemente un pequeño resumen para entender cómo llegamos a ese frenesí de traiciones y muerte que fue el año de los 4 coronas. El caso es que los primeros 5 años del reinado de Nerón fueron conocidos como el Quinquennium Neronis. Fueron años de paz, de reducción de impuestos, buena administración, pero claro, en ese momento Nerón era solo un adolescente. Quienes gobernaban en la sombra eran 3 figuras clave. Sin embargo, el poder absoluto, como ya hemos visto en más de una ocasión, es un veneno que actúa despacito. A medida que Nerón crecía, empezaba a asfixiarse bajo el control de su madre. La relación se volvió tan tóxica que en el año 59 Nerón cruzó una línea de la que ya no había retorno. Ordenó el asesinato de su propia madre, Agripina. Tras matar a quien le había dado el trono, las compuertas de la moralidad se abrieron. Burro murió, quizás envenenado, y Séneca fue apartado. Nerón se quedó solo al volante del Imperio Romano. Y entonces comenzó la caída libre. El punto de no retorno absoluto llegaría en el verano del año 64. Efectivamente, os habló del gran incendio de Roma. El fuego ardió más o menos durante 6 días, pero ¿tocó Nerón la lira mientras la ciudad ardía? Es casi seguro que no, ya lo sabéis. De hecho, organizó labores de rescate y abrió sus jardines privados a los refugiados. Pero cometió un error político imperdonable. Aprovechó las inmensas áreas arrasadas por el fuego en el mismo centro de Roma para construir la Domus Aurea, su casa dorada. Imaginad un complejo palaciego de un tamaño obsceno. Ocupaba casi un tercio de la ciudad reconstruida. Tenía bosques artificiales, un lago donde hoy se asienta el Coliseo, comedores con techos que giraban imitando el movimiento de los astros y llovían pétalos de rosa. En la entrada Nerón mandó erigir el Coloso, una estatua de bronce de sí mismo de más de 30 metros de altura. Esta megalomanía arquitectónica vació las arcas del Estado. Roma estaba en bancarrota. ¿Y cómo se soluciona una bancarrota en la antigüedad? Bueno, pues como ahora, subiendo los impuestos de forma salvaje a las provincias. Además, Nerón, presa de la paranoia tras descubrir la conjura de Pisón en el año 65, que obligó a suicidarse a Séneca, empezó a usar la ley de traición para ejecutar a senadores ricos y confiscar sus inmensas fortunas. El Senado lo detestaba, pero el Senado no tenía espadas. El verdadero peligro mortal para Nerón fue que perdió la cordura imperial, la gravitas romana. A Nerón le importaba un bledo la guerra, la administración o las legiones. Él se creía un artista inigualable. En el año 66 se fue de gira a Grecia, sí, como una estrella de rock antigua. Durante más de un año, el emperador de Roma se dedicó a cantar en teatros, tocar la cítara y competir en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que ganaba todas las competiciones, incluso una carrera de carros en la que se cayó de su vehículo y ni siquiera cruzó la meta. También la ganó. Para la mentalidad de los duros generales romanos y los senadores conservadores, ver al hombre más poderoso del mundo actuando en un escenario como un histrión era una humillación intolerable. Roma no era un imperio de actores, era un imperio de soldados, y las legiones se estaban hartando de financiar con su sangre y sudor a un bufón. La chispa saltó finalmente en el año 68 de nuestra era, en la Galia, lo que hoy es Francia. El gobernador Cayo Julio Vindex, asfixiado por los impuestos de Nerón, se alzó en armas. Vindex no quería ser emperador,
no tenía linaje para ello, además, así que le ofreció su apoyo a un hombre que sí tenía ese perfil, el gobernador de la Hispania tarraconense, un viejo general llamado Servio Sulpicio Galba. Al principio Nerón no se tomó en serio la rebelión. Estaba más preocupado por sus instrumentos musicales y sus estrenos teatrales que por lo que le estaba pasando. Las legiones del Rin aplastaron a Vindex sin problemas. Parecía que Nerón se había salvado. Pero el engranaje del golpe de Estado ya no se podía parar. Y aquí entra en juego un factor crucial: la traición interna. El prefecto de la Guardia Pretoriana de Roma, un hombre tremendamente ambicioso llamado Ninfidio Sabino, vio que el viento cambiaba de dirección. En secreto convenció a los guardaespaldas de Nerón, la guardia de élite, para que lo abandonaran. Les prometió una fortuna, un donatium inmenso, si juraban, eso sí, lealtad a Galba. Cuando Nerón se despertó en su palacio aquel junio del 68, pidió a sus guardias silencio. Salió a los pasillos buscando a sus amigos, a sus cortesanos. No había nadie. Suplicó a los gladiadores que lo mataran. Todos le habían dado la espalda. Fue este terror en estado puro, este abandono absoluto provocado por el soborno de Ninfidio Sabino, lo que llevó a Nerón a huir en mitad de la noche a esta humilde villa a las afueras de la ciudad, donde, como narramos al principio, acabó con su vida. La muerte de Nerón no fue solo el fin de un hombre patético, no, fue un terremoto constitucional. Durante casi 100 años, desde Augusto, los romanos habían aceptado que la púrpura imperial pertenecía a la familia de Julio César. La sangre daba legitimidad. Pero ahora, esa sangre se había extinguido, se había acabado, niente, no había nadie. El historiador Tácito, con esa pluma afilada como un bisturí que lo caracteriza, siempre dejó escrito para la posteridad que en aquel preciso instante se reveló lo que él llamó el secreto del imperio. ¿Y cuál era ese secreto? Bueno, pues fácil, que un emperador podía ser creado en otro lugar que no fuera Roma. Ya no importaba lo que dijera el Senado en su noble edificio de mármol, ya no importaban las genealogías ni las familias patricias. Las legiones estacionadas en las fronteras, rodeadas de bárbaros y curtidas en la batalla, abrieron los ojos. Miraron a sus generales, sus espadas, se dieron cuenta de una verdad aterradora. El poder no residía en Roma, el poder residía en el acero, y el que controla las legiones controlaba el mundo. La caja de Pandora se había abierto de par en par y de ella no iba a salir un sucesor pacífico. Iban a salir monstruos. El imperio necesitaba, evidentemente, un nuevo líder, y la mirada de las legiones se dirigió hacia el oeste, como decíamos antes, a la provincia de Hispania Tarraconensis. Allí gobernaba Servio Sulpicio Galba. Imaginaos el contraste. Veníamos de Nerón, un treintañero regordete, afeminado, obsesionado con la poesía, bañado en perfumes orientales, y ahora teníamos a Galba, un anciano de 71 años, calvo, con unas manos tan destrozadas por la artritis que apenas podía sostener un pergamino, y con la piel curtida por décadas de campañas militares. Galba pertenecía a una de las familias patricias más ricas y antiguas de Roma. Era la austeridad republicana hecha carne. Un general disciplinado, despiadado e inflexible. Cuando recibió en la ciudad de Clunia, la actual provincia de Burgos, la noticia de que Vintex se había rebelado contra Nerón y le ofrecía su apoyo para el trono, Galba dudó. Sabía que a su edad reclamar la púrpura era firmar su propia sentencia de muerte si fallaba, pero cuando llegó la noticia del suicidio de Nerón, Galba marchó hacia Roma. Sin embargo, su viaje hacia la capital no fue un desfile natural y triunfal, fue un reguero de sangre. Galba creía que Roma necesitaba mano dura para volver a sus raíces morales. Al acercarse a la ciudad, una legión de marineros que Nerón había reclutado le salió al encuentro para pedirle que confirmara su estatus militar. ¿Qué hizo Galba? Ordenó a su caballería cargar contra ellos, masacrando a miles en los mismos puentes de acceso a Roma y diezmando a los supervivientes. Fue
su tarjeta de presentación. El mensaje estaba claro: la fiesta se había acabado. Pero el error fatal y letal de Galba no fue su crueldad. Bueno, eso al final los romanos ya estaban casi acostumbrados. Fue su asombrosa desconexión con la realidad de su época. Galba pensaba que gobernaba la Roma de hacía 100 años, donde el honor y el deber lo eran todo. No entendía que ahora gobernaba un nido de víboras, donde la lealtad se compraba a peso de oro. El primer choque frontal lo tuvo con los hombres más peligrosos del imperio, la Guardia Pretoriana. Recordemos que el prefecto Ninfidio Sabino había convencido a los pretorianos de abandonar a Nerón, prometiéndoles un donativo gigantesco en nombre de Galba. Una suma astronómica, os lo puedo decir. Cuando los oficiales pretorianos se presentaron ante el nuevo emperador para cobrar su recompensa, Galba los miró con desprecio desde sus 71 años de soberbia aristocrática. Y fue entonces cuando pronunció la frase que cavaría su propia tumba. Yo elijo a mis soldados, no los compro. Y no les dio ni una moneda de bronce. El estupor en el campamento pretoriano fue absoluto. Acababan de traicionar y dejar morir a un emperador por dinero, y el nuevo emperador se negaba a pagarles. El odio hacia el anciano empezó a fermentar en ese mismo instante. Galba no se detuvo ahí. Queriendo sanear las arcas que Nerón había vaciado, se volvió un tacaño patológico. Canceló los juegos de gladiadores, exigió que se devolvieran los regalos que Nerón había hecho a músicos y actores, se negó a dar las recompensas habituales a las legiones del Rin que habían defendido las fronteras. En cuestión de meses, Galba logró el milagro de ganarse el odio de todos, del pueblo, de los pretorianos y de las legiones de la frontera. Bueno, y para empeorar un poquitito más las cosas, si no lo estaban suficientemente, el rígido emperador estaba rodeado por 3 consejeros profundamente corruptos: Vinio, Lacón e Icelo. Mientras Galba predicaba la austeridad, el pueblo de Roma veía cómo estos 3 hombres vendían cargos públicos, indultos y sentencias judiciales al mejor postor. Y como os podéis imaginar, el desastre no tardó en llegar. El 1 de enero del año 69, en las gélidas fronteras de Germania Superior, las legiones se formaron para renovar su juramento anual de lealtad al emperador. Pero cuando los oficiales alzaron el águila imperial y gritaron el nombre de Galba, se hizo el más absoluto de los silencios. Las tropas destrozaron las estatuas del anciano y se negaron a jurar. Días después proclamaron emperador a su propio comandante, un hombre del que enseguida vamos a hablar, Vitelio. La noticia del motín llegó a Roma. Galba entra en pánico, evidentemente. Se dio cuenta de que su falta de descendencia y su avanzada edad proyectaban una imagen de extrema debilidad. Necesitaba adoptar a un heredero joven y vigoroso, alguien que calmara a las tropas y asegurara la sucesión. Y aquí, a la sombra del trono, esperaba impaciente nuestro siguiente protagonista, Otón, un daddy, un joven noble que había apoyado a Galba desde el principio. Había hipotecado toda su fortuna para financiar la campaña del anciano desde Hispania. Otón estaba segurísimo de que Galba lo iba a adoptar. Era lo lógico. Pero una vez más, Galba tomó la peor decisión posible. Despreciando el pasado turbio de Otón, que había sido amigo de juergas de Nerón, el viejo emperador eligió adoptar a Lucio Calpurnio Pisón, un aristócrata de 31 años, de linaje impecable, pero tan rígido, antipático e inexperto como el propio Galba. Para Otón fue una bofetada intolerable. Había arriesgado su vida y su dinero y ahora lo dejaban de lado. Otón no lloró, no se quejó, simplemente acudió al campamento de la Guardia Pretoriana, esa misma guardia a la que Galba se había negado a pagar, y con el dinero que le quedaba compró las espadas que el emperador año había despreciado. Llegamos a la mañana del 15 de enero del año 69. En Roma hace frío,
Galba está ofreciendo un sacrificio a los dioses frente al templo de Apolo, en la colina del Palatino. El adivino examina las entrañas del animal sacrificado y palidece. Le dice a Galba que las señales son funestas. Hay un enemigo acechando en su propia casa. Otón, que estaba allí mismo, finge que unos albañiles lo buscan para enseñarle una casa que acaba de comprar y se escabulle. A los pocos minutos llega la noticia corriendo por los pasillos del palacio. Los pretorianos se han amotinado. Han aclamado a Otón como emperador. Galba, obstinado hasta la estupidez, decide que su autoridad moral será suficiente para detener la rebelión. Ordena que lo lleven en litera al Foro Romano, el corazón político de la ciudad. Cuando la litera de Galba entra en el foro, algo aterrador ocurre. El foro, que normalmente es un hervidero de miles de personas gritando y negociando, está sumido en un silencio sepulcral. La multitud se ha agolpado en los pórticos y basílicas, mirando hacia abajo. Nadie dice una sola palabra. Todos saben ya lo que va a suceder. De repente, por un extremo de la plaza, irrumpe un escuadrón de la Guardia Pretoriana. Vienen a caballo, a todo galope, apartando a empujones a los ciudadanos. Sus espadas están desenvainadas. No vienen a arrestar a nadie, vienen a ejecutar. El pánico estalla. Los portadores de la litera de Galba, aterrorizados, lo dejan caer al suelo con violencia. El emperador, anciano, golpeado y cubierto de polvo, intenta apartarse de la mejor manera posible. Su guardia personal huye despavorida. Solo un centurión, un héroe olvidado llamado Sempronio Denso, saca su daga para defenderlo, pero es descuartizado en segundos. Los asesinos rodean a Galba. Lejos de suplicar o encogerse, el general de 71 años, demostrando el valor de la República, levanta la cabeza, se aparta la toga del cuello y les mira a los ojos. «¿Qué hacéis, camaradas?», les dice. «Yo soy vuestro y vosotros sois míos. Golpead, si es por el bien de Roma». Un soldado de la 15 Legión hundió su espada en el cuello de Galba. Su cuerpo fue mutilado allí mismo, en el barro del foro. Como era calvo, el soldado que le cortó la cabeza no encontraba pelo del que agarrarla, así que se la llevó metiéndole los dedos por la boca. Poco después, la cabeza de su heredero, Pisón, también caía. Otón exigió ver las cabezas. Se las llevaron ensartadas en picas. El anciano, que había intentado gobernar Roma como si el imperio fuera un cuartel militar, duró apenas 7 meses. El imperio había devorado a su primer candidato. Las calles de Roma estaban manchadas con la sangre de un emperador legítimo, asesinado no por bárbaros, sino por sus propios pretorianos, a plena luz del día. Pero Otón apenas iba a tener tiempo para lavar la sangre de las baldosas, porque en el norte la mayor maquinaria de guerra del mundo romano ya se había puesto en marcha, y no venía a hacer prisioneros. Imaginad el Palacio Imperial del Palatino en la noche del 15 de enero. Las antorchas parpadean, proyectando sombras largas y deformes sobre los rostros de los cortesanos. El mármol blanco está salpicado por la sangre de la mañana, y en el centro de ese claroscuro, sentado por primera vez en el trono de Roma, está Marco Salvio Otón, el hombre que había comprado la corona, el asesino de Galba. Otón es a primera vista la antítesis de la dureza militar. La historia y el cotilleo romano lo recuerdan como el gran dandy de su generación, un hombre que se depilaba el cuerpo entero, que se aplicaba miga de pan mojada en leche por la cara cada noche para mantener el cutis y que llevaba un peluquín tan magistralmente hecho que casi nadie notaba su calvicie. Había sido el compañero de juergas nocturnas y excesos del difunto Nerón, hasta que ambos se pelearon por la misma mujer, la bellísima Popea Sabina. Nerón se la quedó y exilió a Otón enviándolo como gobernador a Lusitania. Pero aquí, en las sombras del poder absoluto, Otón revela una faceta inesperada. Contra todo pronóstico, este hedonista indolente demuestra ser un político astuto y sorprendentemente magnánimo. En lugar de iniciar una purga masiva de los partidarios de Galba, los perdona. Restaura a senadores caídos en desgracia.
acaba con la austeridad suicida de su predecesor, pero sin caer en el despilfarro demencial de Nerón. Por un brevísimo instante, bajo la luz parpadeante de esas lámparas de aceite, parece que Otón podría ser el emperador que Roma necesita para sanar. Pero el fantasma de la guerra civil no entiende de perdones. A más de 1000 kilómetros al norte, la geopolítica del imperio se estaba resquebrajando. Recordad a las legiones del Rin. Estas no eran tropas de guarnición acomodadas, eran las máquinas de matar más engrasadas, veteranas y letales del mundo antiguo. Hombres curtidos por años de combates salvajes en los bosques helados contra las tribus germánicas. Y estas legiones habían aclamado como emperador a su comandante, Aulo Vitelio. Otón se entera de que un ejército masivo, dividido en dos inmensas columnas bajo el mando de los generales Caecina y Valente, ha cruzado los Alpes y marcha directamente hacia Italia. Su objetivo no es aniquilar. Otón intenta la vía diplomática, le envía cartas a Vitelio ofreciéndole ser coemperador, incluso casarse con su hija. Pero la maquinaria bélica germánica ya no se puede detener. Otón no tiene elección. Se enfunda la coraza militar, despide a sus amantes y marcha hacia el norte de Italia para interceptarlos. Y aquí se fragua la tragedia táctica. Las fuerzas de Otón están compuestas principalmente por la Guardia Pretoriana, tropas de la flota naval y gladiadores reclutados a toda prisa. Tienen la moral alta, pero no la experiencia de las legiones de la frontera. Otón tiene un as en la manga, 4 legiones de veteranos que vienen a toda prisa desde los Balcanes y el Danubio para apoyarle. Si Otón logra retrasar la batalla, si logra atrincherarse y esperar esos refuerzos, su victoria militar es casi segura. Sus generales más experimentados le suplican que espere, que juegue al desgaste, pero Otón, consumido por la ansiedad, incapaz de soportar la tensión psicológica de una guerra prolongada, comete su error fatal. Ordena un ataque frontal inmediato. Llegamos al 14 de abril de ese año 69, la primera batalla de Bedriacum, en la llanura padana del norte de Italia. No imaginéis una batalla limpia y ordenada, no. Imaginad un infierno de barro, niebla y sangre. Decenas de miles de romanos matando a otros romanos. Las falanges se chocan con un impacto que hace temblar el suelo. La legendaria Legión 21 Rapax, veterana de Germania, choca brutalmente con la Legión 1 Auditrux de Otón, formada por esos exmarineros que luchan como demonios para demostrar su valía. El combate cuerpo a cuerpo es claustrofóbico, feroz. El sonido de los glaudios, las espadas cortas romanas, rasgando escudos de madera y perforando cotas de malla, ensordece el campo de batalla. Pero la superioridad táctica de las fuerzas del Rin es abrumadora. Es en una maniobra de pinza la caballería batave, que son germánicos al servicio de Vitelio, flanquea a las tropas de Otón. La línea se rompe. La retirada se convierte en una carnicería. 40.000 hombres mueren en cuestión de horas. A kilómetros del frente, en su campamento de Brixellum, Otón está esperando noticias. El atardecer tiñe el cielo de un rojo sangre que presagia el resultado. Los primeros supervivientes llegan cubiertos de barro y llenos de heridas. Le cuentan el desastre de Bedriacum. Es en este momento de penumbra total donde se forja la verdadera historia de Otón. Aún no está derrotado del todo. Sus refuerzos del Danubio acaban de llegar al norte de Italia. Podría reagruparse, podría prolongar la guerra, reclutar más hombres, convertir la península itálica en un matadero que durara años, y el imperio entero en una pira funeraria. Era lo que cualquier tirano habría hecho. Pero Otón toma una decisión que dejó sin palabras a sus contemporáneos y a los historiadores. Reúne a los oficiales en su tienda, los mira a los ojos
y ya no es el dandy superficial, ni el traidor que mató a Galba. Es suficiente, les dice. Siento que esta guerra civil no debe costarle más sangre a la República. Roma no puede perecer por mi culpa. Con una calma sepulcral, ordena quemar todas sus cartas privadas y listas de partidarios para que el general vencedor no pueda tomar represalias contra sus aliados. Reparte todo su dinero entre sus sirvientes y soldados. Les ordena huir y someterse a Vitelio para salvar sus vidas. Se retira a su tienda, bebe un vaso de agua fría y se acuesta a dormir. Al amanecer del 16 de abril del año 69, tras solo 91 días de reinado, Otón se despierta. Toma una daga afilada y con un solo movimiento firme se la clava en el corazón. Tácito, el historiador que no tenía piedad con los emperadores, se vio obligado a rendirse ante este final. Escribió que Otón había vivido de una manera infame, pero que había muerto de una forma tan noble que redimió todos sus pecados. Pero el sacrificio de Otón no iba a traer la paz, porque el hombre que marchaba hacia Roma para reclamar el trono vacío no venía a sanar heridas, venía a devorar todo lo que le quedaba del Estado. El imperio y nosotros estábamos a punto de sentarnos a la mesa con el tercer emperador, Vitelio el Glotón. Si el suicidio de Otón fue un acto de nobleza absolutamente inesperada, lo que llegó a continuación fue una inmersión absoluta en la ciénaga. El 19 de abril del año 69, el Senado, aterrorizado, reconoció oficialmente al vencedor de Bedriacum, Aulo Vitelio, el tercer emperador de ese año. Los historiadores antiguos nos cuentan una anécdota escalofriante sobre su viaje hacia Roma. Vitelio insistió en visitar el campo de batalla de Bedriacum, donde 40.000 romanos se pudrían al sol de la primavera italiana. Sus generales, asqueados por el hedor a la muerte, se tapaban la nariz con las togas. Pero Vitelio cabalgó tranquilamente entre los cadáveres hinchados de sus compatriotas y con una sonrisa helada soltó una frase infame. Un enemigo muerto siempre huele bien, sobre todo si es un ciudadano romano. Ese era el hombre al que el imperio acababa de entregarle las llaves del mundo. Cuando Vitelio y sus legiones del Rin entraron en Roma, no lo hicieron como pacificadores, lo hicieron como un ejército de ocupación. Aquellas legiones estaban formadas en gran parte por auxiliares bátavos y germanos, hombres inmensos vestidos con pieles de animales que jamás habían pisado una metrópoli. Acamparon en los foros y en los pórticos de los templos, saquearon tiendas a plena luz del día, asesinaban a cualquier ciudadano que se atreviera a mirarles mal. No estaban acostumbrados al calor infernal del verano romano, así que bebían agua estancada del río Tíber y enfermaban, por tanto, de malaria por miles, extendiendo la plaga por toda la ciudad. Roma, la capital del mundo, había sido secuestrada por su propio ejército, y mientras la ciudad agonizaba bajo el terror de las espadas y de la enfermedad, ¿qué hacía el nuevo emperador? Comer. Vitelio padecía de una glotonería que rozaba lo patológico. Suetonio nos narra que celebraba 3 o 4 banquetes masivos al día. Su apetito era tan insaciable que para poder seguir engullendo, ordenaba a sus esclavos que le hicieran cosquillas en la garganta con una pluma de pavo real para provocarse el vómito, vaciar el estómago y volver a empezar. Su creación culinaria más infame fue un plato gigantesco que llamó el escudo de Minerva Protectora. Exigió que la flota imperial navegara desde Hispania hasta el Mar Negro para traer los ingredientes. Hígados de pez papagayo, faisanes, lenguas de flamenco rosado y lechaza de morena. Vitelio se gastó en banquetes en apenas unos meses el equivalente al presupuesto anual de varias provincias. Devoró, literalmente, el tesoro de Roma.
Pero el secreto del imperio que se había revelado con la muerte de Nerón seguía vigente. Las legiones hacían emperadores. Si Hispania había hecho a Galba y Germania a Vitelio, faltaba la mayor concentración de tropas veteranas del mundo antiguo, las legiones de Oriente. Allí, bajo el sol abrasador de Judea, un hombre de 60 años, de cara ruda, cuello ancho y orígenes plebeyos, dirigía el asedio de Jerusalén. Se llamaba Tito Flavio Vespasiano. Vespasiano no tenía pedigrí noble, era un soldado de infantería, puro y duro. Cuando le llegaron las noticias de la aberración que Vitelio estaba perpetrando en Roma, sus tropas y las de Siria, dirigidas por el gobernador Muciano, se amotinaron. El 1 de julio del año 69 alzaron a Vespasiano sobre un escudo y lo aclamaron imperator. Vespasiano, a diferencia de los otros candidatos, no cometió el error de marchar a ciegas hacia Italia. Él era un genio estratégico. Lo primero que hizo fue enviar a su aliado Muciano hacia Europa, pero él mismo marchó hacia el sur, hacia la provincia de Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Alejandría era el granero de Roma. Un tercio de todo el trigo que comían los ciudadanos romanos provenía de las riberas del Nilo. Vespasiano cerró el puerto, cortó el grifo. Su estrategia era implacable. Dejemos que el emperador glotón se muera de hambre. Mientras tanto, en los Balcanes, las legiones del Danubio, las mismas que llegaron tarde a salvar a Otón, vieron la oportunidad de vengarse de los germanos de Vitelio, liderados por un general audaz e implacable llamado Antonio Primo. Estas legiones juraron lealtad a Vespasiano e invadieron Italia a una velocidad suicida. Llegamos así a la noche del 24 de octubre del año 69. Irónicamente, el destino del imperio se decidiría en el mismo maldito campo de batalla de la primavera, la segunda batalla de Bedriacum. Fue un enfrentamiento atroz, librado de noche, bajo la luz fantasmal de una luna llena que se alzaba a la espalda de las tropas de Vespasiano. Esta iluminación proyectaba sombras gigantescas de los soldados del Danubio, lo que confundía a las legiones de Vitelio, que lanzaban sus jabalinas contra las sombras creyendo que eran hombres. En medio de la oscuridad, la confusión fue tan grande que soldados de las mismas legiones se asesinaban entre ellos. Pero al amanecer, las veteranas tropas de Antonio Primo destrozaron el centro de la línea vitelina. Las fuerzas de Vitelio fueron aniquiladas y los supervivientes perseguidos hasta la ciudad de Cremona, que fue saqueada e incendiada hasta los cimientos. El camino hacia Roma estaba abierto. Avanzamos un par de meses más. Estamos en diciembre del mismo año 69. Los soldados de Vespasiano entran en Roma, pero los pretorianos leales a Vitelio se niegan a rendirse. Lo que sigue es una de las páginas más oscuras de la antigüedad. Una guerra civil calle por calle, casa por casa, en la capital del mundo. La chusma romana observaba los combates desde los balcones como si fuera un espectáculo de circo, aplaudiendo cuando un bando masacraba al otro, y luego bajaban a saquear los cadáveres. La lucha se traslada al corazón sagrado de la ciudad, la colina del Capitolio. Allí se había refugiado Flavio Sabino, el hermano de Vespasiano, junto a varios partidarios. Los soldados de Vitelio asedian la colina. En la refriega se lanzan antorchas. El templo de Júpiter Óptimo Máximo, el edificio más antiguo, sagrado y venerado de todo el Imperio Romano, acaba envuelto en llamas. El tejado se derrumba. Los dioses tutelares de Roma quedaron reducidos a cenizas en medio de aquella barbarie. Para un romano esto no era solo un incendio, era el final de los tiempos. Pero las tropas de Vespasiano finalmente sí toman la ciudad. Y a todo esto, ¿dónde está Vitelio, el hombre que devoraba faisanes en escudos de plata? Bueno, pues se había escondido en la portería de su palacio. Se ató un cinturón lleno de monedas de oro bajo la túnica, se manchó la cara de hollín y se encerró junto a un perro de guarda. No sirvió de nada. Fue descubierto y arrastrado a la calle. Lo ataron con una soga al cuello,
Le ataron las manos a la espalda y le pusieron la punta de una espada bajo la barbilla para que no pudiera bajar la cabeza, obligándole a mirar a la multitud que lo insultaba. Lo arrastran medio desnudo por toda la vía sacra, mientras la plebe le arroja estiércol, fango y piedras. Finalmente lo llevan a las escaleras Gemonías, el lugar donde se ejecutaba a los peores criminales del Estado. Allí, el hombre que una vez tuvo a sus pies a todos los cocineros de Asia y a todas las legiones de Germania, fue torturado con extrema crueldad. Lo apuñalaron decenas de veces, despacito. Tras su muerte, le clavaron un garfio en la carne y arrastraron su cadáver destrozado para arrojarlo a las aguas turbias del río Tíber. Había reinado exactamente 8 meses. Tres emperadores muertos, 3 cabezas cortadas, una capital en llamas. El año 69 estaba llegando a su fin, y entre las cenizas del templo de Júpiter, con el olor a humo y a sangre empapando las calles, Roma aguardaba la llegada de su último dueño, Vespasiano, el hombre que venía con la misión más que imposible de reconstruir el mundo. Imaginad la ciudad de Roma en ese invierno del año 69 a 70 de nuestra era. La capital del mundo es un paisaje de claroscuros extremos. Por un lado, la nieve y el frío de enero. Por el otro, el humo negro que aún se eleva desde las ruinas del templo de Júpiter. Las calles están cubiertas de una mezcla de fango, ceniza y sangre reseca. Entre las sombras proyectadas por los edificios destruidos, los ciudadanos caminan con la cabeza agachada, aterrorizados, esperando el siguiente golpe de espada. Pero no había más espadas. El 21 de diciembre del año 69, el Senado, reunido de urgencia en un edificio provisional, ratificó lo inevitable. Nombraron a Tito Flavio Vespasiano el cuarto y definitivo emperador de ese año maldito. Cuando Vespasiano entró finalmente en Roma, la imagen que proyectó fue un choque brutal con el pasado reciente. Nada de literas cubiertas de oro, nada de perfumes orientales ni orgías de faisanes. Vespasiano era un hombre bajito, de hombros anchos, con la piel agrietada por el sol del desierto de Judea y una expresión que según los historiadores parecía la de un hombre que estaba haciendo un esfuerzo constante en el baño. Ahí lo dejo. Era un plebeyo glorificado, un soldado raso que había escalado hasta la cima sobreviviendo a reyes, locos y rebeliones. Era, ante todo, un superviviente. Y traía consigo algo que ni Gáliba, ni Otón, ni Vitelio tenían: futuro. A su lado cabalgaban 2 hijos varones adultos y fogueados en la guerra: Tito y Domiciano. Ya no habría más vacíos de poder. La dinastía Flavia acababa de nacer. Pero ese imperio que Vespasiano heredaba estaba clínicamente muerto. Nerón había despilfarrado el oro en palacios. La guerra civil de 12 meses habría destruido las infraestructuras y las legiones exigían cobrar sus pagas. Roma estaba sumida en la mayor bancarrota de su historia. Vespasiano, eso sí, no se inmutó. Él no creía en la magia, creía en la contabilidad. Su primera medida fue una obra maestra de la ingeniería legal, la Lex de Imperio Vespasiani. Un documento extraordinario que por primera vez ponía por escrito los derechos y poderes del emperador. Vespasiano estaba diciendo, literalmente, ya no gobierno porque tenga la sangre divina de Julio César, ni porque mis pretorianos puedan degollaros. Gobierno porque la ley romana me otorga ese poder. Era una forma magistral de hacer institucionalizar una dictadura militar bajo el manto de la legalidad republicana.
Subió a los tribunos a las provincias, creó nuevos impuestos, subastó propiedades imperiales e incluso vendió altos cargos de la administración. Y aquí es donde nace una de las anécdotas más fascinantes y cinematográficas de toda la historia de Roma. Vespasiano se dio cuenta de que había un negocio muy lucrativo en Roma, por el que nadie pagaba una sola moneda: la orina. Sí, la orina, como lo oís. En las letrinas públicas de la ciudad se recolectaban miles de litros de orina diariamente. Se dejaban fermentar para obtener amoníaco, un químico esencial que las lavanderías usaban para blanquear las togas y los curtidores para tratar el cuero. Vespasiano, ni corto ni perezoso, impuso un tributo a la recolección de orina. Su hijo mayor, Tito, el apuesto general que acababa de conquistar Jerusalén, se sintió profundamente humillado y asqueado. Fue a ver a su padre y, con todo el asco del mundo, le reprochó que el emperador del mundo conocido estuviera haciendo caja con los orines de esclavos y plebeyos. Vespasiano miró a su hijo, metió la mano en su bolsa, sacó un áureo, una moneda de oro maciza, recién acuñada con el dinero de aquel impuesto, y se la puso a Tito justo debajo de la nariz. Bajo la luz tenue de la estancia, Vespasiano clavó sus ojos en el joven general, su hijo, y le preguntó: ¿Acaso huele mal esta moneda, hijo? Tito, desconcertado, negó con la cabeza, y Vespasiano sentenció la frase que los banqueros y políticos repetirían durante siglos: pecunia non olet. El dinero no huele. Y con ese dinero que no olía, Vespasiano obró el milagro. No solo pagó a las tropas y reconstruyó el templo de Júpiter, sino que ejecutó la mayor campaña de propaganda arquitectónica de la antigüedad. ¿Qué hacer con el recuerdo de Nerón? Vespasiano lo borró literalmente del mapa. Ordenó demoler gran parte de la Domus Aurea, ese palacio de proporciones obscenas, la verdad. Mandó drenar el inmenso lago artificial que Nerón se había construido para su disfrute personal en el centro de Roma. ¿Qué construyó, por cierto, en ese fango? Vespasiano le devolvió el centro de Roma a su pueblo. Ordenó levantar sobre el lago seco un inmenso anfiteatro público, un coloso de piedra y hormigón diseñado para acoger a 50.000 almas y ofrecer los espectáculos más grandiosos jamás concebidos. Hoy, el mundo entero lo conoce como el Coliseo, y todo, absolutamente todo, pagado con el botín de sus guerras y la mentalidad de un contable muy estricto. Llegamos así al final de nuestro viaje. El año de los 4 emperadores pasó a la historia como una cicatriz brutal en el rostro de Roma. Pero, ¿qué consecuencias reales tuvo ese 69 de nuestra era para el futuro de Europa y del mundo? Bueno, primero, la desmitificación absoluta del poder. Las masas y las élites descubrieron que no se necesitaba descender ni de dioses, ni de augustos, ni de nadie así para poder gobernar, que el trono era terrenal. Desde Vespasiano en adelante, hijos de campesinos, soldados de los Balcanes e inmigrantes de las provincias podrían llegar a ser césares. Segundo, la dictadura de las legiones. El tabú se había roto. Las espadas habían demostrado ser más fuertes que las leyes del Senado. A partir de entonces, cada emperador supo que su vida dependía de mantener a sus soldados contentos. El ejército se convirtió en un monstruo que devoraba el presupuesto del Estado, prefigurando la gran crisis militar que destrozaría el imperio tan solo 2 siglos después. Y tercero, y quizás lo más asombroso, demostró la resiliencia sobrenatural del propio imperio romano. Pensadlo por un momento fríamente. En menos de un año, Roma sufrió el suicidio de su monarca,
3 guerras civiles en su propio corazón, invasiones bárbaras en el norte, una sublevación masiva en Judea y la quiebra absoluta de sus finanzas. Cualquier otro imperio de la historia habría colapsado en el polvo para no levantarse jamás. Pero Roma aguantó, sus fronteras resistieron, su burocracia siguió funcionando y de las cenizas del caos surgió un liderazgo pragmático que le garantizó siglos de supervivencia. Nerón, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. 5 nombres, 365 días de locura y de sangre. El primer gran thriller geopolítico de nuestra historia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de Fuera de Plano. Ya sabéis que podéis dejar vuestras sugerencias para el próximo monográfico en los comentarios de la web y en nuestras redes. Si te ha gustado este apasionante viaje por un año marcado a fuego y sangre en la historia, no olvides suscribirte a Fuera de Plano y compartirlo. Y recuerda, la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Acabas de escuchar el capítulo especial Año 69, el año de los 4 emperadores. Esto ha sido Fuera de Plano, edición especial, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web, www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.